Seguimos aquí en Poder Pensar, como les adelantábamos, estamos con el subsecretario del Ministerio de Salud Pública, Leonel Brioso, para hablar de varios temas, pero sobre todo lo que pasó hace un poquito más de 2 semanas, donde los uruguayos finalmente fueron en un número muy escaso, no llegó al 10%, 8,8% a nivel nacional, a esa convocatoria que intentaba llegar a un referéndum sobre la ley que despenalizó el aborto bajo determinadas circunstancias. ¿Qué primera lectura se hizo desde el Ministerio de Salud Pública de esa instancia en la que, bueno, no se llegó, se estuvo muy lejos de ese 25%? Bueno, como responsables directos desde el Poder Ejecutivo de implementar la ley de despenalización del aborto, la lectura que se hace del Ministerio es un fuerte espaldarazo, no solamente a la ley en sí misma, sino a la reglamentación y a la implementación de la ley en estos primeros meses, en los cuales, de mi punto de vista personal, la ciudadanía dio una lección muy clara. Yo creo que no es que el 92% de la población esté a favor de la despenalización del aborto y por eso no fue, pero lo que sí creo que la gente supo separar muy bien sus puntos de vista morales con respecto a la despenalización del aborto de lo que es ver una política pública que está funcionando adecuadamente para aquellas mujeres que lo necesitan y que por lo tanto de ninguna manera están dispuestas a cambiarla, ¿verdad? Creo que es una lección muy importante para el ámbito político fundamentalmente, en cuanto y en tanto no debemos introducir en las políticas públicas los valores morales de cada uno, sino de que tenemos que tratar de que las políticas públicas sean lo mejor para la gente, con independencia del valor que yo le pueda dar a una cosa u otra. El diputado Pablo Abdala, diputado del Partido Nacional que estuvo al frente de la comisión, dijo en algún momento que el gobierno, y en particular lo señaló usted, habían dado información falsa sobre la cantidad de abortos que se hacían en el Uruguay antes de la ley. Creo que por allí se manejó una cifra de 30.000 abortos. Él decía, eso quedó demostrado que no es así y que se manejó ese tipo de información incluso para influir en la votación de la gente. Si yo respondiera todas las cosas que se dijeron en ese periodo, tendríamos que tener varios programas, no voy a hacerlo de ninguna manera, está cerrado esto. Sí quiero que la opinión pública y su teleaudiencia lo sepa. Hay 3 periodos históricos muy claros. Uno es antes del 2000, en el cual lo que había en Uruguay, y quizás los mayores se acuerden, eran clínicas clandestinas, aborteros, que se enriquecieron con la práctica del aborto, verdaderos delincuentes y mafia, ¿verdad? Y en ese periodo de tiempo hubo un estudio, el único estudio que hubo en el Uruguay, que lo dirigió el señor Rafael Sanciviero, que fue diputado y un cientista social, con un equipo prestigioso, que calculó en base al relevamiento en esas clínicas que había en el entorno de 30.000 abortos por año. Cálculo de antes del 2000. Antes del 2000. Eso es coincidente con los países donde hoy en América Latina sigue estando penalizado el aborto, ¿verdad? Y el sistema sanitario excluye a las mujeres de la atención. O sea, por cada nacimiento, la mitad se abortan. Eso es un poco la idea general. Tenemos más o menos 55.000, 60.000 nacimientos por año. No era alocado pensar en 30.000 hace más de 10 años. Luego en el Uruguay vino un periodo que es inédito, que es la implementación del modelo de iniciativas sanitarias contra el aborto provocado en condiciones de riesgo y que implica, en pocas palabras, que el aborto sigue estando penalizado, pero el sistema de salud, en vez de cerrarle la puerta a la mujer que desea interrumpir un embarazo o que tiene un embarazo no deseado, le abre la puerta al sistema. Y eso transcurrió durante toda la década del 2000, entre el 2005 y ahora más o menos. Y eso produjo no solamente un descenso notorio de la mortalidad materna, sino también un descenso del número de abortos. ¿Te insiste que eso logró bajar la cantidad de abortos con respecto a lo que había antes? Yo insisto porque está bastante demostrado de que más del 90% de las mujeres que concurrían a los servicios se iba con un método anticonceptivo que ella decidía plenamente el mejor para sí. Y la anticoncepción es el mejor remedio para evitar un embarazo no deseado, que es la causa del aborto inseguro en ese caso. O sea que sí, insisto, y además las evidencias científicas son contundentes al respecto. Y hay un tercer periodo que es de reciente implementación de la ley, apenas 6 meses y poquito, en el cual el número de abortos es muchísimo menor que el que había en la década de... Ustedes habían prometido que en 6 meses aproximadamente iba a haber cifras oficiales. Sí. Era otra de las cosas que se criticaron durante la campaña para el referéndum. El gobierno no quiere dar los números. Sí, hay en el tema también de la vacuna contra el HPV,
lo que vimos con bastante asombro es cómo se ha logrado partidizar temas sanitarios y tratar de llevar, como se dice vulgarmente, corriendo con el poncho a las cuestiones que tienen que ver con la información epidemiológica. Y con toda claridad nosotros lo dijimos y lo repetimos. Cuando tenemos que dar una información tenemos que ser muy responsables de la información que damos. El tema del número de abortos que se producen no es un reality show, a pesar de que algunos políticos quisieron convertirlo en eso, y tenemos que ser responsables en el sentido de tomar, como son pocos el número que se da por mes, un periodo prolongado de tiempo. En realidad lo ideal es tener todo un año para dar los datos, y es por otro lado lo que la ley plantea, porque pueden haber variaciones que tienen que ver con la variación del número de embarazos que hay durante los diferentes meses. Hay más nacimientos en primavera que en invierno y pueden haber eventualmente más interrupciones del embarazo. Decidimos de todas maneras dar una primera aproximación al mes de implementado, en el mes de enero, para dejar claro en la opinión pública que el número era un número acotado y además que el grueso de los profesionales estaban comprometidos con esta nueva ley. ¿Cuántos abortos aproximadamente en un mes? Y más o menos yo ya lo he planteado, el número no lo tenemos todavía exactamente, probablemente tengamos el cierre la semana que viene y podamos estar dando los datos, entre 400 y 500, eso es más o menos el número que podemos estimar, que yo ya lo he dicho, o sea, no hay ningún ocultamiento. Se quiso hacer politiquería a este tema, la opinión pública decidió con claridad. ¿Cómo está la situación en Salto? Es el único departamento del país donde no se podían realizar abortos a través de esta ley porque los 12 ginecólogos que allí trabajan, no sé si eso ha cambiado, se niegan por cuestiones de conciencia a hacerlo. Sigue estando la objeción de conciencia de la totalidad de los ginecólogos en Salto y las ginecólogas. Hay diferentes motivos, por supuesto. No hay ningún obstáculo a la atención sanitaria. Las mujeres son derivadas o bien a Bella Unión, donde, a 100 kilómetros, donde sí se le prescribe la droga, porque acá no estamos hablando de que haya que hacer el aborto. El aborto, en definitiva, lo hace la mujer. Famoso misoprostol. Misoprostol y mifepristona, es el otro fármaco que está dando gratuitamente el Sistema Nacional Integrado de Salud, ¿verdad? Y si no, algunas mujeres son trasladadas a Montevideo, pero sí, es una dificultad que tenemos. Creemos que hay que intensificar mucho toda la parte educacional y sobre todo explicar a los profesionales de la salud, a mis colegas, los ginecólogos, lo que es la objeción de conciencia. La objeción de conciencia es objetar, cumplir con una norma legal, o sea que es un tema muy importante, es estar por fuera de la ley por motivos muy profundos que tienen que ver con cuestiones morales, filosóficas o religiosas. No puede ser una objeción de conciencia porque yo discrepo con cómo está reglamentada la ley. Esos 12 ginecólogos de Salto, ¿qué es lo que está pasando? Usted en algún momento dijo que iba a ir a hablar con estos ginecólogos. Sí, nosotros tenemos pensado, probablemente antes de fin de mes tengamos una jornada académica. Usted sabe que además de esta changuita subsecretario, yo soy profesor de ginecología, una jornada académica en Paysandú, donde tenemos una unidad docente asistencial de nuestra clínica en particular, y probablemente nos traslademos a Salto para exponer esto y poder conversar con los ginecólogos de allí, ¿verdad? Sobre todo en el entendido de educativo, ¿verdad? De información y de, además, entender un marco importante desde el punto de vista de que la opinión pública, en su inmensa mayoría, dio un espaldarazo muy notorio a este marco. Esa es una carta hoy en la mano del Ministerio de Salud Pública para reafirmar la ley, si se quiere, lo que pasó Claramente, claramente lo es. Sin lugar a duda hubo toda una campaña de desinformación orquestada, con muchas mentiras que se dijeron y muchos agravios en los cuales cada mañana teníamos que mordernos un poco para no responderlo, y nuestros compañeros y compañeras decían, no, Leonel, no vale la pena responder los agravios como lo que ustedes dijeron, pero claramente la opinión pública tiene una visión muy madura, mucho más madura que muchos políticos con respecto a por dónde pasa lo más importante, que es la salud y la vida de la gente, ¿verdad? Y en un país como el Uruguay, que es el tercer país en América en la mortalidad materna, solamente al Uruguay le gana, si se puede decir, en mortalidad materna Canadá, que es el país más bajo de todas las Américas, y Estados Unidos. Después viene Uruguay. Tenemos una situación privilegiada con respecto a Chile, a Costa Rica, incluso a Cuba, que históricamente tenía una mortalidad materna muy baja. Bueno, Uruguay hoy es el que tiene la menor mortalidad materna. Entonces, hay que tener un poco de responsabilidad a la hora de evaluar leyes que han contribuido de una manera tan importante a el beneficio de la sociedad. ¿Cuántos ginecólogos se han negado a
las cifras son más o menos las que dijimos en el mes de diciembre, aproximadamente la calculamos por el número de cargos de ginecólogo que hay, ginecólogas andan en el entorno del 30% más o menos. Quienes están en favor, digamos, están en contra en este caso de la ley, han dicho que se está violando un compromiso, el compromiso que ha firmado Uruguay en el Pacto de San José de Costa Rica de proteger la vida desde la concepción, y que incluso van a ir a organismos internacionales a plantearlo después de que fracasara esta instancia aquí en Uruguay. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, eso yo cada vez que se habla del Pacto de San José de Costa Rica, yo recuerdo vivamente al doctor Gros Espiel, con el que fue con uno de los que más profundicé en esta temática al comienzo de la década del 2000, y claramente el Pacto de San José de Costa Rica habla que, salvo excepciones, la vida se protegerá. Y fue un pacto que se estableció fundamentalmente, qué curioso, para proteger a las mujeres embarazadas que pertenecían a las guerrillas latinoamericanas, sobre todo en Centroamérica, que muchas veces eran asesinados, se las obligaban a abortar cuando eran detenidas por los ejércitos fascistas de esos países, ¿verdad? O sea que realmente la concepción venía por otro lado de esa protección, y por supuesto que la excepción justamente es la de cuando la mujer no puede llevar adelante ese embarazo. Y eso es lo que nosotros consideramos que está completamente acorde con el Pacto de San José de Costa Rica. Hablando de otro tema que tiene que ver con la sexualidad y con las mujeres embarazadas también, en su momento se habló de un decreto, no sé si el decreto está vigente o no, de obligar a las embarazadas con sífilis a revelar la identidad de su pareja sexual o de sus parejas sexuales, cosa que generó también una cierta polémica. ¿En qué quedó todo eso? Problema muy grave en el Uruguay. Tenemos una cifra de sífilis congénita, que para explicarlo brevemente es el pasaje de la enfermedad sífilis de la madre a el feto durante el embarazo. Y el problema radica, y acá viene lo terrible, no en que las mujeres no se traten, las mujeres se tratan, sino que son recontagiadas por sus parejas varones, muchas veces en el marco de relaciones violentas sexuales, ¿verdad? En ese contexto de desesperación, porque todos los que nos acercamos a este tema realmente es indignante lo que está pasando y desesperante, fue que se planteó este decreto, que realmente es también muy difícil de poder implementar, porque estaríamos de alguna manera presionando y violando la autonomía de la persona, en este caso de la mujer, de revelar o no el nombre de su o sus parejas sexuales. Eso también hay que tenerlo presente. Es un problema grave, estamos revisándolo, de qué manera lo hacemos. No lo están aplicando en la pauta. Es muy complejo de aplicar, y lo que tenemos en la pauta sanitaria es extremar todas las medidas para acompañar a la mujer y que la mujer comprenda la necesidad que hay que su pareja se trate, acompañar al hombre, tratar de explicarle la necesidad de que se trate, cuando además el tratamiento es muy sencillo, es una dosis de penicilina, el famoso bezetacil, ¿verdad? Y con eso se soluciona el problema. Estaba mirando cifras, 303 madres con sífilis, son datos del año pasado, 211 niños que fueron contagiados. Exacto. Es un tema muy grave, quizás es uno de los temas más graves que tenemos a nivel perinatal en nuestro país, concentrado en un sector de extrema vulnerabilidad, donde los derechos de estas mujeres fundamentalmente están muy vulnerados desde el punto de vista en general de sus derechos sexuales y reproductivos, y creemos que, bueno, que la mejor manera de revertir esto es empoderando a estas mujeres con información, acompañándolas, buscando alternativas para que salgan de esa cadena muchas veces de violencia que llevan a que se recontagien en el embarazo. Porque usted me dice, se descarta la posibilidad, como se habló en algún momento, de ir a buscar a esos hombres y llevarlos, si se quiere, bueno, por la fuerza, a que se traten o... Yo no podría decir que se descarta, porque no es así, sino que lo difícil es la implementación. Entonces estamos buscando alternativas que traten, junto con la reglamentación, de ver de qué manera se puede llegar a eso, ¿verdad? Y muchas veces se puede llegar no con la fuerza policial, sino con la fuerza de un asistente social, de un trabajador social, que probablemente tenga mucha más capacidad de entrar a la vida de esa mujer, al entorno, y ahí convencer que es la primera instancia, lo más importante para hacer. Gracias por haber venido hoy. Por favor. Nosotros nos vamos a la pausa, después vamos a hablar con dos representantes de la coordinadores del PIT-CNT, una polémica muy particular que se ha desatado en estas horas con la coordinadora de sindicatos de la enseñanza por el tipo de medidas que se han tomado en los últimos días en el conflicto de la educación. Ya regresamos.